quiero agradecer a la Universidad de Palermo, porque es en definitiva quien nos ayudó a dar este proyecto, que significa un poco acompañar la idea de que es necesario y posible construir una ciudadanía que sustente su actuar en valores republicanos y democráticos. Y agradecer también entonces a la Fundación del Banco Ciudad, que nos ha ayudado también en esta iniciación. Agradecer también a todos los que aceptaron sumarse al CIBES, al centro, como coordinadores, como investigadores y en el consejo consultivo. Algunas personas en particular, Leandro Vergara, a Lorena Civitanich, a Paula Herrera, a Elena Rodríguez Loredo, fundamentalmente dos personas que me han mucho en estos años, me han acompañado, y que los aprecio más allá de lo profesional, desde lo personal, que es Tim Bomer y Martín Farrell, que los tenemos acá presentes. Así, estos de distintos lugares y en distintos momentos, me ayudaron a aclarar un poco, a clarificar un poco las ideas. En el caso de Martín, seguramente, de los Martínez, Bomer y Farrell, más que aclarar, van a oscurecerlas, porque son más la gente que son los que se ocupan de oscurecer, y después, por supuesto, aclaran, y entonces primero oscurecido y después esclarecido, gracias a las explicaciones que ellos me han dado. Realmente es una alegría en este caso tenerlo a Martín bueno, y a Martín Bomer un fuerte abrazo también. En definitiva, a quienes nos acompañen, un agradecimiento a quienes nos acompañen en este proyecto, a nuestros amigos o dirigentes o jóvenes estudiantes, universitarios o de escuela secundaria. En definitiva, nos vemos como ciudadanos atraídos por la posibilidad de conocer un poco algo más de las funciones que corresponden a este rol de ciudadanos. Paso entonces a hablar un poquito sobre cuál es el porqué de ciudadanía, que es en definitiva convoque y que va a convocar a trabajar en este ámbito académico y universitario. Yo recurro simplemente a un texto de Borges, como para iniciar, para decir 2 o 3 palabras, del año 1946, Humano Pobre Individualismo, y hay una frase, que es en el segundo o tercer párrafo, que Borges nos dice que el argentino, a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Eso no puede atribuirse a la circunstancia de que en este país, no puede atribuirse a la circunstancia de que en este país los gobiernos pueden ser públicos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Lo cierto, termina Borges, es que el argentino es un individuo, un ciudadano. Empiezo con esto porque no era concretamente un estatista, todo lo contrario. Se habla de una persona como un liberal dentro del Leviatán, que caracterizaba mucho de los movimientos ideológicos del siglo XX, era reconocido por personajes como Sartre y muchos escritores. Entonces Borges es un estatista, pero sin embargo nos dice que el argentino no se identifica con el Estado, a diferencia de lo que sucede en otros países, y por lo tanto no es un ciudadano, sino que es un individuo. Él vincula perfectamente ese desdoblamiento que tiene el ser humano en lo que significa su vida privada, su aspecto privado, y la necesidad también de que que participe de la vida pública, y en este caso no solamente pensando en lo público como lo es, sino pensado sobre todo como un espacio público común. En definitiva se desarrolla la vivencia de este caso de un Estado, y que también las instituciones públicas que sostienen también la vida
de cada uno de nosotros. En definitiva, lo que vemos y que del año 1946 hemos avanzado mucho en el pensamiento del ciudadano como sujeto de derecho, pero no en otras circunstancias. Entonces vemos más como al ciudadano como persona que no advierten la existencia de este espacio común en el que se convive con el otro, espacio que nos pertenece y que, como dijimos antes, aloja las instituciones que soportan sus construcciones particulares. Yo siempre lo comparo con la propiedad horizontal, donde todos los que viven en un departamento de propiedad horizontal saben que lo que es nuestro, lo que es propio, lo que es de uno, depende de las partes comunes del edificio. O sea, yo por más que tenga mi departamento perfectamente arreglado, por más que lo tenga, que le haga la cocina nueva, que haya los baños, si lo que es las partes comunes del edificio sobre las que se asienta y de la que forma parte mi departamento, si eso está podrido, los caños maestros, los caños, los cimientos, los muros maestros, en definitiva mi departamento no termina valiendo nada. Tengo que ocuparme del cuidado, de la administración y también del control, en el caso que no sea yo quien directamente me ocupe de sostener las partes comunes del edificio. Este espacio público común, trasladado a una república, que es el lugar donde nosotros convivimos, nosotros nacemos reglados, y cuando nacemos, desde que nacemos, es como si naciéramos dentro del régimen de propiedad horizontal, porque también hay un espacio público común que debemos sostener, más allá de nuestra vida privada, tiene sus reglas que deberíamos conocerlas y respetarlas entre todos. Si no nos ponemos de acuerdo en ellas, en esas reglas mínimas, la convivencia se torna imposible, las instituciones, o sea, estas partes comunes del edificio se debilitan y no cumplen con la función que deberían llevar, y al final de todo termina generando una sociedad violenta. Entonces, ante esto es que nosotros resolvimos, entonces, un poco el objetivo de investigar y de formar en cuestiones que hacen el desarrollo de una cultura ciudadana basada en valores democráticos o republicanos, y también a colaborar con el diseño y también de implementación de políticas públicas que colaboren con el desarrollo de una sociedad más justa, más pacífica, inclusiva y respetuosa de la ley. Es un del centro. Y con una visión en particular, que es una ética sin mínimos comunes, basada en valores republicanos, como dijimos, en ciertos valores y en cierta forma de ejercer esos valores. Y que esto, en definitiva, entendemos que puede ser, esto también lo podemos rastrear en la Constitucional, o sea, esta ética cívica de mínimos comunes le podemos dar alcance una base normativa dada en la Constitución. Esta ética republicana, con esto estamos ya queriendo decir que no nos da lo mismo los valores, sino que además no solamente vamos a hablar sobre ciertos valores tradicionales que todo el mundo declama y enuncia, sino que solamente al decir que estamos hablando de valores, una ética republicana, ya le estamos queriendo dar cierto contenido y una cierta bajada a esos valores. En definitiva, vamos a entender a la justicia y a la libertad, al diálogo y solidaridad de una forma determinada y no de otra. Entonces, la justicia como valor, por ejemplo, como no solamente en su dimensión, o sea, en clave ciudadana vamos a hablar de la justicia en este centro, tratar esta justicia no solamente desde un punto de vista judicial, sino que también como una virtud o como un valor donde todas las personas podemos dar nuestra voluntad en forma más o menos constante y permanente en dar a cada uno forma parte pueda orientar su voluntad a lo que corresponde. Ahí me está diciendo que tenemos un problema de audio, así que yo lo que diría es, yo lo que diría es, vamos a apagar por ahora, o voy a apagar la cámara, yo por lo menos la mía,
qué pasa. ¿Se escucha mejor? ¿Se me escucha mejor? Si me contestan ahí por el... ¿Se escucha mejor? Me dice, claro, ¿sí? Ok, ahora sí. Entonces, estábamos diciendo, y repito, aunque sea esto último, que la visión que tiene el centro es trabajar en una ética de mismos comunes, porque creemos que eso es lo que hace falta para nuestro país, y que está basado en ciertos valores y formas de hacer esos valores, y que esto surge de la institucional, una ética republicana. Por lo tanto, le vamos a tratar a estos valores con un cierto contenido y de una cierta forma. Y decía con respecto, por ejemplo, al tema de la justicia, que es uno de los valores fundamentales junto con la libertad, es que vamos a ver la justicia, o sea, ver la justicia en clave ciudadana significa para nosotros ver el valor que está al alcance de todos nosotros, de todas las personas, y que todos podemos ejercer, podemos orientar nuestra voluntad de forma más o menos constante y permanente en dar a cada uno lo que corresponde. Podemos mutear los micrófonos de los otros moderadores, de Ernesto y Delfina, perdón, pero bueno, ahí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar concretamente, hoy vamos a hablar de la libertad, desde lo filosófico, distintos aspectos que hacen desde el punto ciudadano a la libertad, que es otro de los valores fundamentales que, de los cuales vamos a trabajar, distintos aspectos que hacen a ella, y como dijimos antes, desde lo filosófico, lo político y el ejercicio práctico en el nivel más cercano a los ciudadanos, que es el de los municipios. Entonces, en este orden, presento a... ¿Me están escuchando bien ahora? ¿Mejor? A ver, un poco mejor. Bueno, me alegro. En primer lugar, vamos a presentarlo entonces a Delfina. Delfina tiene acá una institución muy importante que es que trabaja completamente con los municipios, una red de integración local que es RIL, y que realmente, si ustedes ven, pueden analizar un poco la tarea que ella realiza. Es una cosa que es digna de sobre todo que está trabajando con los niveles más bajos, o los niveles más bajos en cuanto a que está con más cercanía a la gente. Por otro lado, en el caso de Ernesto Sanz, ella, conozcan a Ernesto, es abogado, es profesor de Derecho Constitucional, fue intendente, fue senador provincial, senador nacional y, bueno, y candidato a presidente. Y en el caso de Martín Farrer, para mí es un ex camarista y para mí es un gran filósofo, profesor también de la Universidad de Palermo y la Universidad de San Andrés. Entonces, vamos a comenzar entonces con Martín Farrell, hablando un poco sobre su visión sobre la libertad, y después seguiremos con la parte política y la parte más de municipios. Martín, ¿escuchás? Y ya estamos con vos. Mauricio, te escucho bien. ¿Querés que Dale. ponga la cámara? Arranca, dale. ¿Empezamos? Empezamos. Gracias por invitarme. La palabra libertad tiene muchas acepciones y tenemos que precisarla para poder entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, tomen el himno nacional. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. ¿Qué quiere decir ahí la palabra libertad? Es muy claro. Ahí quiere decir
Libertad de España. Terminemos de ser colonia, dejemos de ser colonia. Pasemos a ser un país libre en el sentido de un país independiente. Terminemos con el vínculo colonial. Ahora, vayamos 50 años más adelante. El preámbulo de la Constitución de 1853. Asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. ¿De qué libertad? ¿De la misma libertad de que habla el himno? No. En 1853 nadie estaba preocupado por no ser más colonia. Ya sabíamos que éramos más colonia. Entonces queríamos garantizar otro tipo de libertad distinta al que le preocupaba a los autores del himno nacional. Estábamos pensando en precisamente lo que hizo la Constitución de 1853, es decir, garantizar los derechos y garantizar ciertas libertades individuales que estaban contenidas en la parte liberal de la Constitución, en los artículos 14, 17, 18, 19. ¿Qué tipo de libertad es esta que garantizaba la Constitución de 1853? Es lo que técnicamente se llama la libertad negativa. Es decir, el Estado se abstiene de entrar en un cerco protector que rodea al individuo. El Estado no puede entrar, los demás individuos tampoco, sin permiso del titular de esa libertad. Y si algún individuo entra sin permiso, el Estado debe castigar. Y entonces aparecen los derechos y libertades concedidos en el artículo 14. Usar y disponer de la propiedad, navegar y comerciar, trabajar, ejercer industrias lícitas, entrar, salir, permanecer y transitar. Todos son derechos negativos. El Estado no tiene que hacer nada. El Estado tiene que abstenerse de hacer. Si yo estoy usando de mi propiedad, el Estado no tiene que hacer nada. No tiene que interferir con mi uso. Si estoy trabajando, el Estado no tiene que hacer nada. No tiene que interferir con mi trabajo. Esas son las libertades negativas que introdujo la Constitución de 1853. Y funcionaron espléndidamente bien. Argentina se convirtió en un país próspero que atrajo inmigración, que atrajo capitales y que se desarrolló intensamente durante lo que restaba del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es decir, hay que recordar que antes de 1853 no teníamos nada. No teníamos ningún tipo de libertad, ni ningún tipo de garantía. De manera que poder decirles a los inmigrantes que leyeran el artículo 14 era muy importante para ellos. De modo tal que las libertades negativas cumplieron acabadamente su propósito. Pero cuando llegó el siglo XX, cambia la ideología de los ciudadanos y quieren más, con toda razón. No estoy criticando en absoluto este giro. En 1905 es elegido el primer diputado socialista de América en Argentina, Alfredo Palacios, y comienza a introducir otro tipo de derechos, otro tipo de libertades, que son los derechos positivos y las libertades positivas. Acá el Estado tiene un papel activo. El Estado no tiene que abstenerse, el Estado tiene que hacer. Las libertades negativas habían recibido ya una crítica fuerte durante el propio siglo XIX. Uno de los que la criticó de un modo profético fue Marx. En la cuestión judía, Marx encaró las libertades negativas de la Constitución francesa de 1791 y fue despiadado. ¿Qué tipo de libertades son estas? Estas son las libertades de los ricos, estas son las libertades de los burgueses, estas son las libertades de los egoístas. Y tenía un punto, como casi siempre Marx, aunque exagere, tiene un punto. Porque miren un poco cuáles son las condiciones que se necesitan para poder disfrutar de estas libertades. Y se requieren recursos económicos. Yo puedo usar y disponer de mi propiedad. Y está muy bien.
si tengo propiedad. Si no tengo propiedad, el artículo 14 no me permite usar nada. Puedo salir del territorio argentino, es muy importante. Si puedo pagar el pasaje, yo no puedo salir del territorio argentino. Entonces, todos podemos tener las mismas libertades, pero a su vez podemos valorarlas de manera diferente. El que no tiene ningún recurso puede valorar menos el usar y disponer de propiedad que el que tiene propiedad. El que puede salir del territorio puede valorar más salir que aquel que no puede pagarse el pasaje. Ese es el cambio de ideología que aparece desde comienzos del siglo XX y que anticipó Marx en el siglo XIX. Estas libertades positivas, que requieren el accionar del Estado, aparecen, como les dije, a comienzos del siglo con los socialistas, pero básicamente la concesión de derechos positivos y de libertades positivas se concretan entre el 44 y el 45, durante el gobierno del cual Perón era el vicepresidente, de modo tal que esos derechos y libertades positivas quedan asociados con lo que en ese momento se llamaba Partido Laborista y que a partir del 46 se convierte en Partido Peronista. ¿Quiere decir esto que los radicales estaban en contra de las libertades positivas? De ninguna manera. Desde 1945, de manera oficial, desde la Carta de Avellaneda del 4 de abril de ese año, la dirigencia radical, Frondizi, Balbín, Levenson y Lía, habían consagrado específicamente los derechos positivos, las libertades positivas, dentro de la plataforma de la Unión Cívica Radical. De modo que la Constitución del 49 consagra otro tipo de derechos, no los derechos y libertades negativas que estaban desde 1853-60, sino los derechos positivos. Los radicales se oponen a la Constitución del 49, pero no a la concesión de derechos positivos. De ninguna forma. El radicalismo abandona la Convención Constituyente por otro motivo, por cuestiones formales respecto a la convocatoria y porque se oponía claramente y con razón a la reelección presidencial. Pero desde 1949, Argentina tiene entonces los derechos y libertades negativas consagradas en el 53-60, más los derechos positivos, ahora con jerarquía constitucional, consagrados en 1949. Pero en 1956, el gobierno de la Revolución deroga la Constitución del 49 y reimplanta la Constitución del 53, de manera que desde 1956 pasamos de vuelta a tener solamente derechos negativos, y esto era poco en 1956. Martín, perdón, poné tu cámara, activa tu cámara ahora. Así te ven. Y Ernesto también. Ahí estás. De modo que en 1956 era poco. Por eso en 1957 el gobierno revolucionario convoca una convención constituyente con un objetivo central, que era que la convención validara la declaración de nulidad de la Constitución del 49 y volviera a considerar entonces como jurídicamente válida y legítima la Constitución del 53. Ahí el peronismo estaba proscripto y el radicalismo se presenta dividido entre el radicalismo balvinista y el radicalismo frondicista. El radicalismo balvinista saca más votos que los frondicistas, pero el radicalismo frondicista abandona la convención constituyente y la deja al borde de la falta de quórum. El quórum de la convención constituyente dependía de una pequeña bancada básicamente conservadora y demócrata progresista. La convención cumple con su tarea número 1, que es proclamar la validez de la reimplantación de la Constitución de 1853, y se enfrenta ahora al tema de las libertades. Y por supuesto los radicales insisten en incorporar al texto constitucional las libertades positivas. Y comienza una tarea muy laboriosa de los convencionales radicales
para convencer a los convencionales conservadores y demócratas progresistas, pero básicamente a los conservadores, de incorporar derechos positivos. Se van incorporando uno por uno en sesiones laboriosas y angustiantes y siempre al borde del cuerpo. Se va entonces constituyendo lo que sería después el artículo 14 bis. Incorporando derecho por derecho hasta que llega un momento en que la bancada conservadora dice: ya incorporamos suficientes derechos positivos, abandona la convención, termina sin quórum y el artículo 14 bis entonces queda con los derechos que tiene. Pero, nuevamente, desde 1957, el pueblo argentino tiene derechos negativos, por una parte, concedidos por la Constitución de 1853-60, y derechos positivos consagrados en la Constitución de 1957. Cuando avanza el siglo, aparece otro tipo de derechos que voy a dejar de lado hoy porque están afuera de la tradición liberal. Son los derechos comunitarios que se insertan en la Constitución de 1994. ¿Cuál es nuestra trayectoria entonces? Es una trayectoria de ampliación de libertades, es una trayectoria de ampliación de derechos y es también, sí, una trayectoria de ampliación del poder del Estado. Y es una ampliación del costo de los derechos que muchas veces no hemos tenido en cuenta. Los derechos negativos son muy baratos. Requieren la abstención del Estado, requieren solamente justicia y seguridad. La justicia y la seguridad son dos rubros del presupuesto muy baratos. Los derechos positivos son muy caros. No es que se requiera usar y disponer de la propiedad, es que hay que dar propiedad. No es que uno puede usar y disponer de la vivienda si la tiene, es que le tienen que dar vivienda. Y juntamente con la vivienda le tienen que dar todos los restantes derechos que están consagrados en los artículos post-1853. Y entonces surgen las dificultades para satisfacer esos requerimientos constitucionales, porque somos generosos cuando otorgamos derechos, pero nunca tomamos en cuenta el costo de esos derechos. De modo que nos encontramos ahora en una situación compleja, rica en términos normativos, pero dificultosa en términos fácticos. En términos normativos, no hay que olvidar que los derechos negativos son condición necesaria de poder disfrutar de los derechos positivos. Yo les puedo dar a ustedes una casa como derecho positivo. Entonces no pueden usar de ella, no les sirve para nada. Les puedo dar dinero para comprar un pasaje, pero si no pueden salir del país, no les sirve para nada. Entonces, no nos unamos al desdén de aquellos individuos que creen que la Constitución del 53 no nos concedió nada, porque no nos concedió derechos positivos, nos concedió las condiciones necesarias para poder disfrutar de nuestros derechos positivos. Por supuesto, los partidos políticos se fueron adecuando a esos requerimientos ideológicos primero y ciudadanos después. De manera que primero votaron los derechos negativos y después votaron los derechos positivos, respecto a los cuales no existe hoy ningún tipo de oposición por parte de ningún partido político. Pero por otro lado, los derechos comunitarios sí pueden complicar el ejercicio de algunos derechos liberales, por eso merecen una consideración separada y una implementación muy cautelosa. No es cierto que agregar derechos a una Constitución nunca restrinja derechos de la misma Constitución. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hubo que hacerlo en el 57, estoy muy de acuerdo en que se haya hecho, pero algunos de los derechos del artículo 14 quedaron restringidos. Por ejemplo, usar y disponer de propiedad. Martín, andar redondeando porque ya estamos pasados del tiempo. Por ejemplo, el artículo 14 dice usar y disponer de la propiedad. Pero el artículo 14 bis dice derecho de los trabajadores a participar en la dirección y ganancia de las empresas, de donde claramente queda restringido el derecho a usar y disponer de la propiedad. No me estoy oponiendo a la introducción del derecho positivo de ninguna manera. Estoy sugiriendo que los derechos positivos tienen un costo en términos de derechos negativos. Y de todas maneras, para terminar,
Todo esto que les dije que teníamos, no los tenemos más desde el mes de marzo. No tenemos nada. No tenemos ningún derecho ni positivo ni negativo. No tenemos ninguna libertad ni positiva ni negativa. Estamos absolutamente a expensas de un gobierno que hace exactamente lo que se les da la gana con nosotros. No podemos hacer nada, ni siquiera reunirnos en nuestras casas, sin que el gobierno intervenga. Nos han privado de todas nuestras libertades. Ojalá las restituyan pronto y ojalá las restituyan intactas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, pasamos entonces a Ernesto. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauricio, por este privilegio de acompañarte en la inauguración del centro, y te deseo a vos y a todos los integrantes del centro mucho éxito, porque la verdad es una sentida necesidad discutir hoy sobre ciudadanía y sobre, en este caso, sobre libertad. A mí se me invitó para hablar de estos dos tópicos, libertad y ciudadanía, ciudadanía y libertad, desde la mirada política. Y es un ejercicio que no puede soslayar la realidad. Ya el doctor Farrell ha hecho mención a la realidad. No puede ser la mía, no podría ser una formulación puramente teórica, pero tampoco quiero caer en una visión temporal o coyuntural de nuestro aquí y ahora, porque en verdad en nuestro aquí y ahora estamos viviendo una situación de emergencia derivada de una pandemia que creo que agrava aún más la emergencia, y en este contexto los valores de libertad y ciudadanía están en emergencia. Lo ha dicho claramente el doctor Farrell recién. En estas situaciones la libertad es la primera víctima. Así como dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad, bueno, en una situación de emergencia como esta la primera víctima es la libertad. La libertad regulatoria, pero también muchos otros tipos de libertades vinculadas al ejercicio de una ciudadanía plena. Ahora, yo lo que pretendo es separar un poco la cuestión temporal, evitar caer en el debate de la emergencia, y enfocarme en una mirada donde, tratando de bucear en aguas un poco más profundas, ¿no? Y entonces digo, el primer desafío para mí es vincular las dos palabras, libertad y ciudadanía, con una tercera palabra, la democracia. Libertad, ciudadanía y democracia. Y entonces se me ocurre, por ejemplo, un título de esto, es Ciudadanía y Libertad en la Argentina Democrática, o más provocador aún. Se lo dije informalmente a Mauricio cuando me invitó. El título sería La democracia en la Argentina, nuestra democracia. ¿Es el escenario ideal para el desarrollo de una libertad ciudadana plena? Bastante provocador por sí el título. Y entonces acá también es algo de la coyuntura, porque no sería justo circunscribir al análisis a este momento, a este gobierno. Hay mucho para decir, y en el caso mío caería en una subjetividad plena, porque tengo una identificación política partidaria, pero me voy a ir un poco más allá. Hablando de democracia, si la democracia es el objeto de análisis, me iría a mirar un poco más atrás, desde el 83, desde que recuperamos la democracia, sin perjuicio, no se asusten, no voy a irme en toda la historia del 83, simplemente una mirada hacia el 83, y también con la posibilidad de que la mirada no se agote en el presente, en el hoy, sino sea hacia adelante. Es decir, una suerte de película y no la foto. Entonces acá me animo, en esa mirada, a hacer una primera gran definición, a riesgo de que pueda no ser compartida. Y digo que la democracia argentina, desde 1983, en que se recuperó gracias al esfuerzo del pueblo argentino, tiene muchas asignaturas pendientes respecto a estos dos conceptos, al concepto de libertad y al concepto de ciudadanía.
¿Y por qué digo? ¿Por qué me animo a hacer esta reflexión así tan contundente? Porque el formato democrático, si uno lo dijera vulgarmente, la cáscara de la democracia funciona, y funciona en la Argentina sin objeciones. Tenemos elecciones cada 2 años, las instituciones democráticas funcionan en el Estado Nacional, en las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema nuestro es el contenido. Cuando abrimos la cáscara y nos metemos adentro, el contenido democrático en la Argentina ofrece algunas dificultades, o por lo menos ofrece mucha carnadura para el debate en términos de vincularlo con libertad y con ciudadanía. Y yo me voy a valer de 3 ejemplos, porque en ese análisis del contenido de la democracia yo encuentro en todos estos años, 37 años consecutivos, que la democracia argentina es pendular. Nosotros tenemos un defecto pendular. El péndulo es un símbolo que nos atrapa, simboliza muchos aspectos de nuestra democracia y nos hace mucho daño. Y nos aleja el péndulo, como su propia imagen lo indica, de un costado hacia el otro, nos aleja de un camino estable, de un camino de equilibrio, de un camino de previsibilidad, de un camino de seguridad y confiabilidad. Y entonces elijo 3 ejemplos. Por ejemplo, la democracia argentina hoy, en este esquema pendular, va desde un republicanismo en un extremo, desde conceptos vinculados al republicanismo tradicional, hacia el otro extremo del populismo. Nosotros vivimos en un péndulo. Si alguien quiere mirar un ejemplo concreto y coyuntural, en los últimos años venimos de un gobierno, el anterior, que ha tratado de vincular su gestión a conceptos republicanos, al republicanismo, y ahora, y acá sí mi subjetividad de hombre político, estamos yendo en la dirección contraria, otra vez a reencontrarnos en una especie de déjà vu, porque no es nuevo, con un populismo que para mí es una verdadera deformación de la democracia. Y fíjense cómo esto afecta directamente el tema de libertades y el tema de ciudadanía. Porque un concepto del republicanismo, por ejemplo, es descansar el poder, descansar el liderazgo en el pueblo, en el liderazgo colectivo, el liderazgo de la sociedad. En cambio, el populismo descansa eso en el liderazgo del líder, valga la redundancia, o de una persona o de un caudillo. Así funcionan los populismos en el mundo, no es un problema solamente que uno pudiera tener acá en la Argentina o cerca. Y eso es un tema que afecta a la libertad. No es lo mismo el liderazgo social, colectivo, que el liderazgo en manos de una sola persona. O lo mismo la intermediación. En un modelo republicano, la intermediación entre el poder y la sociedad, entre quienes ejercen el poder y el pueblo, lo ejercen, por ejemplo, los partidos políticos, la prensa. Hay modelos de intermediación democrática. En cambio, en un populismo no hay intermediación. El populismo se basa exclusivamente en la relación entre el líder y su pueblo. Así funcionan los populismos en el mundo. Y eso es un problema que afecta la ciudadanía de libertad. O en el caso, recién el doctor Farrell trataba el tema de los derechos y las obligaciones, derechos positivos y negativos. En un modelo republicano coexisten derechos y obligaciones. En un modelo populista se habla solo de derechos y muy poco de obligaciones. Yo tengo un ejemplo que lo viví en mis épocas de legislador nacional. Yo recuerdo en el año 2006, cuando se discutió una ley federal de educación que fue reformada, pero cuyos conceptos todavía aún rigen, que después de haber votado la ley me tomé la libertad de hacer un ejercicio y contar cuántas veces en esa ley estaba escrita la palabra derechos y cuántas veces la palabra obligaciones. Es increíble. 65 veces la palabra derechos, 2 veces la palabra obligaciones. Toda una definición. Ahora, eso que alguien pudiera pensar, bueno, significa que hay una conquista de derechos. El doctor Farrell lo explicó muy bien. Una cosa no lleva de la mano de la otra. Es una sociedad que solamente habla de derechos y no contrapone con obligaciones, termina indirectamente afectando la libertad.
y afectando la ciudadanía plena. No existe una sociedad donde solamente haya derechos. Segundo ejemplo, vamos a la economía, sistemas económicos. El péndulo nos ha llevado del mercadocentrismo en alguna época, es decir, de la idea de que el mercado por sí solo podía generar y además distribuir riqueza, el mercado por sí solo, hasta el otro extremo del péndulo, el extremo del estadocentrismo, en donde algunos sostienen y defienden, hoy inclusive, de que el Estado por sí solo puede generar y distribuir riqueza con equidad. Y ambos conceptos, en los dos extremos, no solamente están equivocados, sino que han fracasado en el mundo. Han fracasado el mundo. Y el mercadocentrismo, desde un extremo que supuestamente sería un extremo de generación de mayores libertades, de defensa de mayores libertades, ha fracasado y termina por coartar esas libertades en su fracaso. Nosotros lo vivimos en la década del 90 en la Argentina. Y por otro lado, el estadocentrismo, bueno, evidentemente, el estadocentrismo coarta libertades, porque es el Estado como protagonista de la economía. Es una suerte de Vicentín, el Estado expropiando o tratando de expropiar para convertirse en un protagonista central de la economía. Y afecta directa e indirectamente libertades individuales, libertades colectivas y el concepto de ciudadanía. Y último, el tercer ejemplo, también hemos sido pendulares respecto a nuestro propio sistema político. Cuando hablo de sistema político, hablo de el sistema institucional político a través del cual el ciudadano o la ciudadanía puede ejercer el concepto de la representación política. Mire, nosotros arrancamos en el 83 con un sistema político bipartidista, imperaba el bipartidismo. La explosión, la crisis del 2001 hizo explotar eso por los aires. Yo siempre digo que la crisis del 2001 se llevó puestos dos sistemas, el sistema político del bipartidismo y el sistema económico de la convertibilidad. ¿Se acuerdan? El de $1 peso, $1. Bueno, entonces hubo una explosión. Lo que nació allí en los años del 2002 al 2014, 15, fue otra cosa distinta, inclusive con el peligro de casi ir a un sistema de partido único como México con el PRI, que convivió durante 70 años con el PRI. Eso fue la elección del 2011, ¿se acuerdan? Cuando quien ganó con el 54% de los votos, quien salió segundo estaba a más de 40 puntos de diferencia y la oposición estaba desmembrada en casi 6 o 7 candidatos. Eso casi, más la frase "vamos por todo", era la consagración de un régimen de partido único. Fíjense cómo ha habido hasta fragmentación, hasta que recuperamos una suerte de equilibrio en el 2015, pero ya no con un bipartidismo, sino con una suerte de bicoalicionismo, si se me permite esta expresión tan especial, que nos acompaña hasta este minuto, donde el sistema político en la Argentina pareciera que ha recuperado cierto equilibrio y capacidad de alternancia, ya no con los dos partidos tradicionales, sino con dos coaliciones, la que gobierna y la que está hoy en oposición. Pero en definitiva, el no tener un sistema político estable también le quita libertad, también quita ciudadanía plena a los ciudadanos. Entonces, he tratado en estos tres ejemplos, verificar cómo esta democracia pendular termina afectando estos valores. Conclusión, y acá cierro, para que efectivamente haya una recuperación del concepto pleno de libertad, libertad con derechos y con obligaciones, es necesario que la democracia argentina esté imbuida de mucha ciudadanía participativa, convencida, una ciudadanía plena, democrática, republicana, que en este juego de ida y vuelta, de bypass, ciudadanía plena, pueda devolvernos libertad plena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto y Martín. Y bueno, fuimos bajando, fuimos de arriba, fuimos pasando por la filosofía, pasamos por la filosofía y la política en conjunto. Y ahora me gustaría y que escuchemos entonces ahora a Delfina, porque en definitiva todo esto
recae sobre las personas. Cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de una persona que vive, que trabaja, que estudia, que tiene necesidades y que está en toda esta escala que viene desde las ideas, pasa por la política, el poder, y en definitiva siempre es la persona la que está abajo de todo y es la que vive y para la cual los servidores públicos sirven, ¿no? Los que hemos estado en esto, tenemos que pensar que estamos sirviendo a la gente. Entonces, Delfina, ¿vos cómo ves todo esto? Contame un poco lo que estás haciendo y qué es lo que pensás. Gracias, Mauricio. Bueno, yo primero quiero seguir un poco a la pregunta que hacía Ernesto de no ver cómo está la democracia para la ciudadanía plena. Porque hoy lo que nos convoca es esto, ¿no? El lanzamiento de un centro de ciudadanía y como decía Mauricio al principio, esta frase de que las personas pasen de habitantes a ciudadanos, ¿no? Y yo me preguntaba eso. Queremos un ciudadano comprometido, un ciudadano participativo, y la pregunta que me hago, ¿el Estado está preparado para recibir un ciudadano pleno, un ciudadano participativo? Y yo acá sí me voy a ir un poquito para atrás, porque creo que no hay nada más gráfico que esto. Me voy a ir entre 1936 y 1940, que fueron los años en el que Francesco Salamone, que de chiquito vino de Italia a Argentina, construyó, es un arquitecto, y en esos años construyó 60 edificios y palacios municipales en 25 municipios de la Argentina, ¿no? Sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y voy a esta imagen para explicar del estado del que venimos, porque les quiero contar cómo pensó Salamone los edificios públicos que él construyó. Las oficinas de los funcionarios que él construyó son chiquititas. Cuando digo chiquititas, entran 2, 3, 4 funcionarios, vayan al edificio público de la Municipalidad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, y escuchen esto. Los pisos de las oficinas son rojos, los de los pasillos son amarillos, que le daba al ciudadano o a las personas la sensación de vos podés circular por el pasillo, pero ojo con meterte en la oficina del funcionario. Este último detalle es alucinante. Los picaportes son cuadrados para entrar, tiene una forma como cuadradita para entrar, redondos para salir. Que ya era esa concepción de la administración pública, que para los que son colegas míos, politólogos, en la facultad nos enseñaron eso, ¿no? Que en el ciclo de política pública, ahí Salamone estaba pensando en un funcionario que diagnostica, elabora, diseña, implementa y en el mejor de los casos evalúa solo. Bueno, claramente, ¿no? Entonces, este es un Estado que no está preparado para esa nueva ciudadanía que se involucre, porque este es un Estado, venimos nosotros de un diseño de un Estado que trabaja solo. Entonces la pregunta es, si venimos de este Estado, ¿a qué Estado tenemos que ir para que nos llegue a esta ciudadanía? Y yo creo que ahí la respuesta de esta nueva ciudadanía también es una nueva gobernanza. Y acá, obviamente que estos tiempos que estamos viviendo tan extraños, tan raros, yo digo que la pandemia en esta nueva gobernanza es la hora de la verdad para las ciudades, para los políticos, para lo público, muchas cosas, ¿no? Porque venimos de un ciudadano, queremos un ciudadano comprometido, pero no podemos evitar hablar de que venimos de un ciudadano completamente digital. Y de repente la pandemia nos puso en la hora de la verdad que teníamos cuántas ciudades, cuántos estados que no tenían la posibilidad de pagar sus tasas online, ¿no? Por ejemplo, para decir algo. Entonces, hay mucho, yo creo que un gran tema que tenemos que hablar es esa conversación entre el ciudadano, el nuevo ciudadano y la nueva gobernanza. Y acá contarles un poquito lo que me decías, Mauricio, ahora sí me meto en lo que hago. RIL trabaja para acompañar a funcionarios municipales, en mi caso es la gestión local, a intendentes y funcionarios municipales, para que sean líderes de esta nueva gobernanza, para que estén, podríamos decir, a la altura de los tiempos. Y acá, la verdad que historias muy lindas para contarles. ¿No? Tenemos un ciudadano que usa todo el tiempo WhatsApp y que aprende rápido y que tiene muchos estímulos, muchos conocimientos. Bueno, RIL tiene un programa con los funcionarios que son comunidades de aprendizaje de WhatsApp, donde hoy 780 funcionarios de 189 ciudades del país están conectados de las 23 provincias donde se nuclean en grupos de hacienda y economía, en desarrollo humano, desarrollo económico, de ambiente, y donde la información fluye rapidísimo. Y yo creo que es lo que necesita nuestra ciudadanía, donde el secretario de Modernización, Roque Sáenz Chaco, se puede meter en un grupo donde tiene 150 funcionarios de 90 ciudades del país y donde gira un montón de información. Y otra de las cosas que me gusta traer en este espacio, porque es
es como la contracara de lo que les contaba de Salamone. RIL implementa un concurso de innovación. Y este año, que es la cuarta edición, se anotaron 400 funcionarios, seleccionamos 100 equipos de gobierno, donde cada uno trajo un desafío. Y en ese desafío, que lo convertimos en una pregunta, ¿no? Y que fíjate, Mauricio, cómo les hicimos escribir a los funcionarios sus desafíos, que es, el ciudadano necesita qué. Un ciudadano que necesita algo que yo quiero resolver, porque finalmente el Estado, ¿no? Tratando de solucionar esos desafíos y generando mayores oportunidades. Y lo que les hacemos hacer en el concurso de innovación es algo que no nos enseñaron en la facultad, a los que estudiamos, y esto es un ámbito universitario, a los que estudiamos ciencias políticas. En el ciclo de políticas públicas nos enseñaron el diagnóstico, el diseño, la implementación. Bueno, hay un paso intermedio que no nos lo enseñaron, y que tiene que ver con esta nueva gobernanza, y es la validación. Y lo primero que le hacemos hacer a un funcionario cuando trae algo que le es un punto de dolor, un dolor en el zapato a un ciudadano, lo hacemos darse vuelta y preguntarle al ciudadano si efectivamente eso es un punto de dolor, y acá viene la frase, no hay nada peor que diseñar y gastar mucho tiempo en diseñar cosas que no le sirven a nadie. Y eso es un cambio cultural, porque ahí ya no es más el funcionario que diseña solito en un escritorio, sino que es un funcionario, y esto, contar que hoy esa es la tendencia de innovación en el diseño de política pública. Empezó Dinamarca en el liderazgo, con este liderazgo que lo hicieron con políticas de educación, donde a los que le tocaba diseñar una política de educación para el maestro, no lo dudaba, era parte del ciclo de las políticas públicas, pasar un día entero en el aula con el maestro, viviendo, aprendiendo, observando, ¿no? Así que bueno, eso es una de las cosas que trabajamos mucho de RIL, y hoy tengo muchísimos ejemplos para contarles, y ya es una forma en la que nosotros diseñamos política pública. Esta semana tenía una conversación con expertos que estábamos pensando cómo los municipios pueden potenciar ecosistemas agrotecnológicos, y pensábamos en esto, en la captación de talento, en un montón de cosas, y charlábamos sobre uno de los lugares más innovadores del país, que es el norte de Santa Fe, con Sunchales Centro-Norte, ¿no? Con Sunchales, ese eje Sunchales-Rafaela, y donde Sunchales tiene una innovación privada alucinante, que es el CITES, que es de Sancor Seguros, que es el Centro de Innovación Tecnológico, Empresarial y Social. Y entonces charlábamos de que, bueno, ¿qué está pasando con los emprendedores del CITES? De cómo cuesta a los emprendedores irse a vivir a Sunchales. Sunchales tiene 20.000 habitantes y algunas personas no se van a vivir a Sunchales. Y yo lo llamaba a Gonzalo Toselli, el intendente de Sunchales, compartiendo esta situación, y le decía, pará, pero entonces lo que tenemos que hacer acá es validar. Tenemos que llamar a los emprendedores, que CITES te pase la lista de todos los emprendedores que no se quisieron ir a vivir a Sunchales, y hagámosle la pregunta de cuál es la barrera para ir, ¿no? Y obviamente estoy dando un ejemplo de cómo a partir de pensar las políticas públicas, entendiendo lo que le pasa a las personas, ¿no? Por las personas. Y acá no me quiero ir muy por las ramas, porque la conversación que estamos teniendo es sobre la libertad y sobre esa ciudadanía plena. Y yo esta pregunta, mostrándole ejemplos chiquitos, ¿no? De cosas que hace RIL, me pregunto esto: ¿cómo hacemos conversar a esa nueva? Y esta es una pregunta que dejo para seguir conversando ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos esta danza? Hasta pienso de esta manera, con esta imagen entre la nueva ciudadanía y la nueva gobernanza, y yo creo que hay algo en esta conversación que tiene que ver con la confianza. Y yo diría que es más bien un dilema, y lo estamos viendo en el marco de COVID, porque fíjense esto, ¿no? Acá yo sé que voy a decir algo muy polémico que toca la en el medio y que es algo para debatir, pero todos nosotros queremos que esto se termine cuanto antes, todos nosotros queremos que el gobierno tenga un manejo inteligente de la pandemia, un manejo inteligente de la cuarentena, y para eso necesitan datos. Entonces todos tenemos la posibilidad de bajarnos una app y darle datos al gobierno, y no se la damos. Y lo primero que hicimos fue no bajarnos el app y no darle datos al gobierno, y se escuchaba mucho, ¿no? Digo, yo sé que estoy diciendo algo polémico, se escuchaba mucho el no te bajes el app y esto, lo otro, y fíjate el dilema en el que estamos metidos, y es porque no confiamos en nuestro gobierno. Y yo no me quiero meter ni en partidos políticos, porque esta es nuestra historia, no es algo reciente del último año, de los últimos 4 años, sino que esto es algo reciente. Los argentinos no confían en sus instituciones, lo vemos todo el tiempo, el peso, ¿no? Entonces, creo que hay algo sobre la confianza entre ese ciudadano que se involucre más, se va a involucrar cuando tenga más confianza de que su tiempo vale, y que a partir de involucrarse se diseñan políticas públicas y mejores soluciones. Y dejo una pregunta final, porque creo que tiene que haber una nueva gobernanza, porque la pregunta que me hago ¿es un ciudadano libre cuando no tiene oportunidades? Creo que, bueno, no la quiero contestar, pero ¿cuál es el rol del Estado acá en
ser eficiente, en generar oportunidades, en mejorar la calidad de vida, y yo creo que ahí nos merecemos un Estado que resuelva eso, ¿no? RIL trabaja para esto, para que los gobiernos municipales puedan, para que en realidad, para que los ciudadanos, para que las personas puedan tener calidad de vida y oportunidades en cualquier lugar del país, y necesitamos un Estado que esté a la altura de esa situación. Así que bueno, invitarlos a todos a ver la red de innovación local, que muchas de estas iniciativas tenemos un mapa de innovación donde vamos compartiendo estas lindas noticias de territorio, y gracias Mauricio por invitarme a esta charla. Bueno, gracias a vos, Delfina, y quiero tomar, vamos a estar 10 minutos más, así que algo de lo que vos, de tomar lo que vos dijiste, fundamentalmente si estamos realmente preparados para tener una ciudadanía activa, si este círculo vicioso donde no le damos los datos porque no confiamos, creo que todo forma parte de lo mismo. Yo por eso inicié con lo de Borges, porque eso que él advertía en el año 1946, creo que lo seguimos teniendo ahora. No estamos identificados con el Estado, no hemos sido educados para ello, porque en la medida en que nosotros no participemos y no actuemos en forma activa y no estemos, para lo cual se requieren una serie de cosas, ¿no? Pero en la medida en que nosotros no hagamos ese tránsito, esa complementación como individuos a ciudadanos, directamente la ciudadanía que existe es una ciudadanía, algunos hablan de una democracia sin ciudadanos o de ciudadanos sin atributos. Porque en realidad si vos vas a la época de la ciudadanía en Grecia o en Atenas o en la República Romana, el ciudadano era el que estaba íntimamente vinculado y su vida estaba íntimamente vinculada con el ejercicio, con la intervención y el involucramiento en lo público. Entonces, volviendo al tema de lo de Martín, de las libertades, yo lo que pienso, y les pregunto a ustedes, si no necesitamos, y algo dice el nuevo republicanismo, existió después un republicanismo que empezó a reaparecer, rememorando el republicanismo tradicional de aquellas épocas de Cicerón, de Maquiavelo, de algunas repúblicas italianas, volvió hace unos años, tratándose de dirigirse en algo especie de intermedio, y donde ya la libertad para el republicanismo ya no es ni la libertad positiva ni la libertad negativa de que hablaba Martín, sino que habla de la libertad como no sometimiento, donde es una mezcla entre las dos cosas. Y bueno, yo entre lo de Martín y cómo terminó Delfina recién, quizás estamos ante la necesidad de una cosa, ya a esta altura, de algo más intermedio, algo más moderado, que compartiendo un poco de las dos cosas, pero que la necesidad sí de que el ciudadano, y que tengamos unas reglas comunes que podamos compartir, ¿no? Porque si no compartimos unas reglas comunes y no respetamos aunque sea la ley, no podemos hacer nada y no vamos a confiar en nadie. Entonces, Martín, ¿a vos te parece que estamos preparados, la gente está preparada como para hacer un salto de calidad en ejercer esa libertad positiva que vos decías que efectivamente tenemos en una parte, que no es que no tengamos o no le haya dado la Constitución original? Depende de los funcionarios políticos, depende de los políticos, de los funcionarios públicos, o también depende de la propia gente, que en su actuar cotidiano, al no entender que la justicia, por ejemplo, no la podemos hacer entre todos, se desentiende de las consecuencias de sus actos y siempre es el otro. ¿Estamos en condiciones como sociedad? ¿Se escucha, Marcelo? ¿Mauricio, se escucha bien? Bien. Para la libertad negativa mostramos que estábamos preparados porque la recibimos en 1853, la usamos espléndidamente bien hasta 1949 y la verdad que el país tuvo periodos muy exitosos durante ese lapso. Para la libertad positiva estamos todos preparados porque simplemente significa solo recibir recursos para poder Martín, utilizar. una pregunta, disculpame que te interrumpa, ¿fue exitoso para todos o para un determinado grupo, sin importarle un poco qué es lo que sucedía con otra gran parte de la sociedad? La libertad negativa en Argentina fue
un producto que disfrutó toda la ciudadanía. Mis bisabuelos llegaron a la Argentina, pobres inmigrantes dotados simplemente de libertad negativa, y le fue espléndidamente bien gracias a la libertad negativa, y como inmigrantes irlandeses no creo que tuvieran ningún sustento político en ninguna parte. De manera que estábamos preparados para la libertad negativa. Para la positiva estamos todos preparados, porque consiste simplemente en recibir recursos para disfrutar de libertades negativas. Pero me pregunto si estamos preparados para la tercera libertad que vos mencionaste, para la del republicanismo, es decir, para el no sometimiento, porque el no sometimiento no es la única bandera del republicanismo, es no sometimiento y participación. Y para la participación yo no creo que estemos preparados. Y además el republicanismo a mí me impresiona como un movimiento que quiere la participación compulsiva. Yo no estoy de acuerdo con la participación compulsiva. Hay gente que quiere participar de la cosa pública y gente que no quiere participar de la cosa pública, y gente que limita su participación de la cosa pública al voto. A mí me interesa la cosa pública. Estoy afiliado a un partido político por lo que la vida política me interesa y me ocupo de las noticias políticas, pero no lo hago por obligación. No creo que todo el mundo deba estar afiliado a un partido político. No creo que todo el mundo deba participar en asambleas. No creo que todo el mundo deba estar interesado en la cosa pública. El liberalismo te deja un espacio muy grande, y yo respeto muchísimo a ese ideal liberal, para la vida privada, para hacer lo que te da la gana, y si no te gusta la cosa pública, no intervenís en la cosa pública. El liberal tiene una gran esfera privada donde el ciudadano puede hacer exactamente lo que se le dé la gana. Pero antes de terminar, quería reivindicar una cosa muy importante que dijo Ernesto Sanz, porque puso el dedo en la llaga en el gran problema argentino, que es conceder derechos y no imponer obligaciones. Y es una observación espléndida. En el trabajo sobre el costo de los derechos, yo propuse algo parecido. Dije, basta de otorgar derechos, porque después nunca aparece el titular del deber. Impongan deberes, el titular del derecho va a aparecer solo. Y si imponen deberes, van a tener mucho cuidado con los costos. Ese ejemplo que él puso tan bien traído sobre 70 veces la palabra derecho y una palabra obligación, esos son nuestros textos constitucionales. Sí, claro, todos tenemos derecho a participar en la dirección de las empresas y en la ganancia de las empresas. ¿Quién tiene el deber de otorgarnos la participación? Desde 1957, que está incluida en la Constitución, ¿la tienen los obreros? ¿Participen en la dirección? ¿Participen en la ganancia? No. ¿Quién tiene el deber? No lo sé. Tal vez el Parlamento, pero no se lo puede exigir. La clave, me parece que está en la idea de Ernesto Sanz. Basta de poner énfasis en derechos, pongamos nuestros énfasis en las obligaciones. Gracias. ¿Y vos, Ernesto, qué opinás? ¿Estamos en condiciones? ¿Estamos preparados? ¿Nos hace falta educarnos en ciudadanía? ¿Hace falta que tengamos educarnos está bien, yo coincido en el tema de derechos, en el tema de los derechos, porque somos sujetos de derechos, pero ¿qué pasa con las obligaciones? La diferencia entre un individuo y un ciudadano está también dado, porque el ciudadano tiene una función, tiene un rol que cumplir como ciudadano, y tiene funciones que cumplir, y esas están dadas también en las propias normas, y parece ser que la ciudadanía que tenemos nosotros es solamente derechos. ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo tengo una visión un tanto pesimista de la realidad. ¿En qué sentido? Yo creo que hay una mayoría de la sociedad argentina que tiene una vocación republicana, pero creo que hay un elemento que apareció en la Argentina de los últimos, pongámosle, 30 años, que es una enorme desigualdad social que va horadando ese concepto. A ver, me explico, y no por culpa de la sociedad, digamos, sino que el concepto, la desigualdad social, que es uno de los grandes problemas que hay en la Argentina. La Argentina es un país que tiene una enormísima desigualdad social. Está generando que, por ejemplo, esto sea un campo fértil para los modelos populistas. Los modelos populistas lucran con la desigualdad. Los modelos populistas, por ejemplo, en la Argentina de hoy, yo lo estoy advirtiendo,
en esto que hablaba recién de que reemplazan la intermediación social. Ya no hay intermediación de la política, no hay intermediación del sistema educativo, no hay intermediación de la prensa, y ahora hay una intermediación de organizaciones sociales que administran esa desigualdad porque es la fuente de su propio poder. Y es claro, este no es un problema de este gobierno. El gobierno anterior alimentó a esas organizaciones sociales con un concepto equivocado de que podía, alimentando esas organizaciones sociales, también generar una intermediación virtuosa. Se equivocó de medio a medio. Bueno, ahora ya no tienen el prurito del gobierno anterior, pero en definitiva, el recrudecimiento de la desigualdad, la aparición de muchos bolsones, bueno, Delfina de esto conoce mucho, tenemos un amigo común con el que yo aprendí mucho, que es Fabio Ketglas, también sobre estas cuestiones urbanísticas, de desarrollo urbano, de grandes aglomeraciones, de cuestiones demográficas. La pandemia, por ejemplo, ha generado dos Argentinas. Yo les estoy hablando hoy desde San Rafael, Mendoza, a 1000 kilómetros de distancia de El Amba, famosa frase, El Amba. Bueno, yo les puedo asegurar que en los últimos 4 meses hay evidentemente dos Argentinas. Es la Argentina del AMBA y la Argentina del resto, la Argentina del resto. Y eso por una cuestión de deformación de las políticas del sanitarismo, la pandemia, los medios de comunicación, etcétera. Si hoy hiciéramos una elección entre Quirós, Goyán, Giné González García y Dolphy Rubinstein, creo que le ganarían en términos de conocimiento a cualquier dirigente político en la Argentina. Es una deformación también. Bueno, pero ¿a qué voy? No me quiero ir por las ramas. Dale al cierre. ¿Cómo? Dale, terminar del fin al cierre. No, bueno, que lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado porque esa convicción republicana, esa noción del republicanismo vinculado a la libertad, a la ciudadanía plena, participativa, progresista, responsable, está muy afectada hoy por el problema de la desigualdad. Y si nosotros no atacamos el tema de la desigualdad y no generamos una Argentina más equitativa, con más equidad, con igualdad de oportunidades, el otro tema va a sufrir muchas consecuencias. Bueno, yo antes de pasar a Delfina, los invito el jueves 13 de agosto que viene, vamos a tener un conversatorio sobre reforma judicial también, que está siendo debatido en el Congreso, así que los invito, aprovecho a invitarlos. Ahora paso un chivo, vamos a mejorar la comunicación, les pido disculpas por la primera parte. Y lo que le quiero preguntar a Delfina, porque es algo que yo siempre hablé hasta con presidentes, era si nosotros utilizamos la tecnología, construimos estas grandes, participamos de la sociedad de la información, y tenemos estas grandes, enseñamos y tratamos de cerrar la brecha digital a la gente, con la gente concretamente, pero incluso hacemos obras físicas, y no tenemos gente realmente educada en estos aspectos actitudinales, ¿no? Que hacen a una ética cívica de la que venimos hablando, si realmente después, porque esto ha pasado en Europa, no podemos llegar a terminar no en los casos, por ejemplo, en París, que esto es la preocupación por los atentados terroristas, pero en definitiva que mucha gente utilice estas autopistas y las grandes obras, autopistas físicas y autopistas digitales, en definitiva, para cometer actos o para cometer delitos o para generar más violencia y, en definitiva, al desarrollar desequilibradamente estos aspectos sobre lo tecnológico con los aspectos más cívicos y ciudadanos, puede esto ser bueno, ¿no? O si es que, ¿vos cómo lo ves a eso? Le damos WhatsApp a los chicos y les enseñamos cosas, pero por otro lado no les enseñamos a ser ciudadanos. Bueno, por supuesto que como decimos, ¿no? Lo de la nueva ciudadanía y la nueva gobernanza, están los nuevos riesgos. Definitivamente todo lo que es está asociado con ciberseguridad es una de las cosas que más tenemos que trabajar en este momento, pero es un poco la clave de lo que vos decís del entendimiento, de la construcción, de la educación en ciudadanía. Y a mí en este punto por ahí me gustaría
terminar, porque nosotros hablamos mucho en esta conversación como de un ciudadano común, ¿no? Y lo traía Ernesto al final de sus reflexiones de que estamos en un momento en el que la Argentina está dividida desde lo que le pasa a los ciudadanos, desde la desigualdad, obviamente, ¿no? Somos un país que estamos en la región más desigual del mundo, y una vez escuché una frase que me pareció hasta graciosa, ¿no? Pero como que hay dos tipos de personas. Los que se preocupan por el fin del mundo y los que se preocupan por el fin de mes. Y esto puede parecer como una pavada, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con ese ciudadano que está preocupado por el fin de mes? ¿Qué pasa con ese ciudadano que está recontra interpelado por la desigualdad y por todas las cosas que está viviendo? Bueno, no es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con ese ciudadano? Y ahí está la educación de lo que decías, ¿qué pasa con ese ciudadano que está más preocupado por el fin del mundo? Y yo creo que acá tiene que haber esa educación y ese compromiso en trabajar para mejorarle las oportunidades a ese ciudadano que está preocupado por el fin de mes, y que el involucramiento también va a llegar con esa paz mental que te da tener las oportunidades, y yo creo que ese ciudadano que está preocupado por el fin del mundo tiene que trabajar para generar esas oportunidades con confianza, involucrarse más, pero definitivamente, Mauricio, lo que vos decís es esa educación en estos valores que se ponen en práctica, y acá hay algo muy lindo, ¿no? Porque así como yo les conté el ejemplo de Salamone, y para terminar, así como les conté el ejemplo de Salamone con esas oficinas tan chiquititas, hay en el lugar más innovador del mundo, Silicon Valley, ¿no? En Palo Alto, la Municipalidad de Palo Alto tiene en su edificio municipal todo abierto, ¿no? Que esas plantas abiertas donde gira la innovación. Y cuando algo ya está en un edificio público es porque es parte de su cultura. Y para que algo sea parte de su cultura, tiene que haber una repetición de hábitos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer este ejercicio pequeño de ciudadanía responsable. Y cuando se repita ese ejercicio pequeño de ciudadanía responsable, se va a volver parte de nuestra cultura. Y cuando se vuelva parte de nuestra cultura, recién después va a ser parte de nuestras instituciones. Así que creo que, bueno, con esa reflexión Bueno, te agradezco, comparto esto último que decís y con esto cierro. Yo siempre he pensado un poco que también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos mirando al otro, y creo que si nosotros podemos lograr de a poquito, porque esto es una cuestión de grados, no de absolutos, sino de ser un poco más coherentes, reducir esa brecha que existe entre lo que decimos y lo que pensamos normalmente, y lo que hacemos todos los días. Lo que dice el profesor, que después se preocupa por tener una cátedra en una facultad y después no va a dar clase, por lo que hace el cura, que es una cosa con el sermón y después nos encontramos los casos de los chicos violados. Las empresas, la responsabilidad, hablan de la responsabilidad social de la empresa, y después en la práctica no sé si vemos que los casos de contaminación. Entonces nosotros podemos reducir en nosotros mismos también, en cada uno de nosotros, sin necesidad, como decía Martín, de participar del Estado, porque estamos hablando acá de un espacio público común, pero no confundirlo con el Estado. Yo creo que este trabajo de educación y de formación en valores básicos, que son los que tienen otras sociedades y las que funcionan, no funcionan porque tienen reglas más fuertes o van a poner a todos presos, sino que hay mínimos que se respetan, mínimos, y cualquiera sea los partidos políticos, necesitamos ciertos mínimos de justicia. Y esto es un poco el objetivo de este centro, es trabajar en esto. No es un problema ni del gobierno anterior, ni del gobierno este. Todos tenemos que aprender, todos hemos cometido errores, entonces creo que tenemos que comenzar por nosotros mismos, por el ciudadano. De ahí los ciudadanos salen los funcionarios y salen los políticos. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo hasta ahora, y nos veremos, como les dije, ahí en agosto, en la próxima charla, el 13 de agosto, y les agradezco entonces, Delfina, Martín y Ernesto, muchísimas gracias por compartir con nosotros, para que nosotros es muy importante. Perdona a la gente por los problemas que hubo de conexión. Muchas gracias, y la gente las preguntas las hemos tenido todas y espero que participen también en el centro, para así nos podemos responder. Muchas gracias a todos. Hasta luego.